normalmente, a diferencia de los tétanos, se encuentran en forma vegetativa. ¿Qué significa? Que no es muy difícil que encontremos la espora. ¿Por qué? Porque esta bacteria no es un colonizante, un habitante del medio ambiente como es el tétanos o el botulismo, sino esta bacteria vive en el tracto gastrointestinal. La flora microbiana normal o el microbioma del tracto gastrointestinal está formado por muchos géneros y especies bacterianas, de las cuales casi el 40% son anaerobios. Y uno de los anaerobios que ocupa este tracto es el Clostridium perfringens. ¿Por qué es importante? Este es otro que es inmóvil, ¿no? Han dicho tiene flagelos pectíferos, no todos, este es inmóvil. ¿Por qué es importante? Porque este microorganismo aparece en personas producto de infecciones o negligencia médica, ¿sí? O negligencia del paciente, o negligencia farmacéutica. Su compañera, la cuarta de esta fila, nos va a explicar por qué. A ver, ¿por qué? Explícanos, pero ¿por qué? Pero si estás escribiendo, has de escribir la pregunta. ¿Por qué Clostridium perfringens es o aparece por una negligencia médica del paciente o del farmacéutico? Yo creo que tal vez es por una infección que se suele dar. ¿Dónde? En el momento de... ¿En qué parte de la cuenta? Pero si estás anotando. A ver, ¿cuáles son las características de un anaerobio? ¿Cuál es su necesidad de oxígeno? 7. Muy bien, de un anaerobio 7-10%. Yo no sé para qué anotan si tienen su libro. Ustedes, las generaciones de ahora, tienen que escuchar, ver y leer. Escuchan en la clase, ven su grabación, leen su libro. Ya. Esta bacteria es importante porque existe una alta mortalidad de personas que mueren secundario a malos tratamientos antibióticos. Porque generalmente una persona que tiene diarrea, lo primero que hace es va a la farmacia y toma ciprofloxacin. Típico. Bactrim forte. Y lo único que hacen es eliminar su flora microbiana normal, buena, y coadyuvar a la proliferación de estas bacterias, las bacterias anaerobias. Y cuando hay una proliferación de bacterias anaerobias en el tracto gastrointestinal, el tratamiento es muy complicado y muy pocas personas se salvan, porque puede ir desde hacer trasplante fecal hasta necrosis del tracto gastrointestinal y la resección del mismo, hasta la muerte del paciente. Mi abuelita se muerto hace 2 años por una mala administración de un antibiótico, por una infección en la piel. Entonces, esta bacteria es importante que ustedes la conozcan porque sobre todo se da en personas que tienen tratamientos antimicrobianos agresivos, que están por mucho tiempo y la persona sigue con un proceso infeccioso en otro sitio. Por eso es tan peligrosa su automedicación, no solamente porque generamos géneros multiresistentes, sino también porque ayudamos a la proliferación de bacterias que no son, que están en la flora microbiana, pero que las infecciones que producen
pueden ser mortales. Generalmente las infecciones de los anaerobios son complicadas. Por ejemplo, las infecciones de las muelas que se producen por anaerobios, que llegan a abscesos y a necrosis de tejidos, también pueden derivar en la muerte. Entonces, en este caso, en una infección por un anaerobio es complicado. Es una bacteria hemolítica en el desarrollo de la sangre en anaerobiosis, en una hemólisis completa. Y conocemos 5 cepas: A, B, C, D y E. En esos serotipos se divide el trigo. Esto depende de la toxina que genera. Entonces podemos decir A, B, C, D o alfa, beta, gamma, lambda, ¿no? Pero la toxina alfa, o también llamada lecitinasa, es encargada de la hemólisis, de la destrucción de los glóbulos rojos. Esta toxina lo que hace en el intestino es destruir las uniones intercelulares y incrementar la permeabilidad de las paredes del tracto gastrointestinal. Lo que hace es que destruye la mucosa y se produce una diarrea acuosa. ¿Sí? La sintomatología principal es diarrea. Cuando ustedes tienen un paciente, además que el paciente no tiene fiebre, el paciente afebril con diarrea crónica, acuosa, internado, antecedente de tratamiento antimicrobiano, piensen. ¿Sí? El Clostridium difficile es igual, lo mismo. ¿Sí? Se encuentra en el tracto gastrointestinal y es peor, produce muerte, casi a los pocos. Entonces, este produce. La toxina beta es la toxina encargada de la éstasis intestinal. ¿Qué sucede? ¿Qué es la éstasis intestinal? Es la parálisis del intestino. Entonces, lo que sucede es que al dañar las terminaciones nerviosas, como en el tétanos, el botulismo, se produce una hinchazón de las asas intestinales por parálisis. Se destruye la mucosa y se forman pequeñas lesiones necróticas en forma de botón. ¿Sí? Luego la toxina gamma, o la también llamada prototoxina, esta es activada por la tripsina. ¿Quién produce la tripsina? Muy bien, muy bien, el páncreas. Entonces, esta toxina se activa por la tripsina que elimina el páncreas a través del conducto pancreático hacia el tracto gastrointestinal y coadyuva con la lecitinasa para aumentar la permeabilidad muscular. La toxina lambda es una toxina necrosante y la enterotoxina es una toxina que se llama tripsina tríptica, que es una tipo tripsina que triplica la toxicidad de las anteriores toxinas y lo que hace es incrementar la pérdida de líquidos en el yeyuno y el hígado, y lo que hace es una toxina termolábil que se activa y toda la sintomatología se eleva a su potencia X. ¿Sí? Peor si el paciente es inmunosuprimido. Epidemiológicamente, esta toxina se encuentra en el tracto digestivo, esta bacteria, pero podemos incrementar la cantidad de bacterias también con el consumo de alimentos infectados por la bacteria. Ahora, esta bacteria también genera esporas, pero hemos dicho que la mayor toxicidad o donde mayor la encontramos es formas vegetativas. Entonces, a diferencia del tétanos y del botulismo, esta es una bacteria que produce más enfermedad en su forma vegetativa. Los dos serotipos más frecuentes son el A y el C. El A es el más frecuente y se encuentra en casi todos los países. Y cuando uno infecta por el tipo C, produce una enteritis necrosante.
significa que una porción del intestino colonizada por esta bacteria se va a morir. ¿Y qué es lo mejor en el tratamiento aparte del antibiótico? Reseccionar quirúrgicamente esa porción y sanar el intestino. Ahora, no solamente puede producir infecciones en el tracto gastrointestinal. Esta bacteria, si su forma vegetativa es contaminante, también produce infecciones en tejidos blandos como la piel. También produce septicemia cuando se encuentra en gran cantidad de tejido necrosado, migra hacia los vasos sanguíneos y de ahí a todas partes del cuerpo. Produce intoxicaciones alimentarias, pero su forma más típica es la enteritis necrotizante. Y se llama así enteritis necrotizante porque su tendencia es a necrosar. ¿Sí? Cuando hablamos de infecciones en tejidos blandos, ustedes tienen que saber que cualquier infección producida por un anaerobio tiende a ubicarse principalmente en el tejido celular subcutáneo y va a encontrar o va a ser más grave en lugares que tengan mayor cantidad de grasa. ¿Cuáles son esos? Las partes traseras de los tusus o de los gemelos y estas partes del brazo, que son los lugares que más tejido adiposo tienen. Cuando una bacteria coloniza el tejido adiposo, está feliz porque el tejido adiposo, si bien tiene una irrigación rica, esta irrigación es por vasos muy pequeñitos. Entonces, las células del sistema inmune que viajan ahí no llegan específicamente al sitio donde van. Además, el tejido adiposo es un tejido grasoso que lo que hace es proteger cualquier bacteria para que esta no sea reconocida por el sistema inmunológico y pueda proliferar. Cuando la bacteria prolifera en el tejido celular subcutáneo, al ser una bacteria anaerobia, produce un estadio gaseoso. ¿Qué significa? Ustedes cuando se compran un aparato electrónico viene envuelto en unos plastiquitos con unos chinchoncitos, ¿ven? Que lo que hacemos es aplastar. Lo agarran todo junto y lo exprimen todo al mismo tiempo, se destroza. ¿Ven? Ese sonido de crepitación es el que se presenta en los lugares de tejido blando cuando ustedes hacen la semiología de una infección. Cuando ven crépitos en la parte del tejido celular subcutáneo adiposo, sospechen siempre de un germen anaerobio, porque esos crépitos están formados por el gas, producto final del metabolismo anaerobio de las bacterias. ¿Sí? Si ustedes abren eso con un bisturí, lo cortan, va a salir, va a explotar el tejido necrosado y va a salir un gas y un olor terrible, porque los anaerobios tienen esa característica. Entonces, también, si ustedes ven aquí en tejido teso, que es la celulitis, que es todo eso, que cuando progresa mucho se forma un absceso, entonces vamos a ver una miositis supurativa, y como estadio final la necrosis, ¿no? La mionecrosis, la necrosis del músculo espino. Las intoxicaciones alimentarias se dan por comer alimentos en mal estado o alimentos contaminados por esporas o las formas vegetativas. Pero ¿de dónde viene esto? Del mal aseo de las manos. Si estamos diciendo que normalmente tenemos este bacilo en las heces, las personas que manipulan los alimentos deben tener una correcta adecuado de lavado de manos. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos frecuentemente que la señora que nos vende la tucumana va al baño, no sabemos si se ha lavado las manos. Con la misma mano agarra la tucumana, el dinero le da el cambio, las salsas, toda una mezcolanza en las manos. Y nunca hemos visto que se pongan guantes. Entonces, esa
ignora 24 horas. ¿Qué es lo importante? En una intoxicación alimentaria, la sintomatología empieza: dolor abdominal fuerte, de tipo cólico, retortijones, lo que llaman, y seguido de vómitos y diarrea. Generalmente, estas bacterias les gusta la carne, entonces podemos contaminarnos o intoxicarnos por comer carne cruda, así que cuando pidan término medio, piénselo 2 veces. O productos de carne molida, como las hamburguesas de los carritos o las mayonesas. Y también sobrevive a temperaturas del refrigerador doméstico. Entonces tengan cuidado con lo que comen. La enteritis necrosante es esto. Ustedes ven acá, todo este intestino que está así rojo es un intestino hinchado, muerto. Está hinchado por el gas que produce la infección de la anaerobia. Este es el tejido sano, pero todo esto es el tejido muerto. Entonces lo que se produce es una hinchazón abdominal, dolor, y cuando abrimos todo destrozado. Y muchas veces tenemos que reseccionar la mitad del intestino. Generalmente la toxina que se liga a la enteritis necrotizante es la toxina o el serotipo C, donde se encuentra la toxina B. El paciente empieza con dolor abdominal, siempre las intoxicaciones, dolor abdominal. Las infecciones, por lo general, comienzan con diarrea. Las intoxicaciones, por lo general, comienzan con dolor abdominal. Vómitos, en este caso, diarrea sanguinolenta, si hacemos una ecografía, úlcera, y rapidito se perfora el intestino. Es muy friable y puede derivar en una peritonitis o shock. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de anaerobios es un poco complicado, pero desarrollan en medios de cultivo nutritivos, como el agasallo, en un corto tiempo. El problema es generar la atmósfera de anaerobiosis. Actualmente no se hace diagnóstico por cultivo, por las PAIs. Lo que se utiliza es reacción en cadena de la polimerasa o PCR en tiempo real. ¿Sí? El tratamiento en las enteritis tanto en las enteritis necrosantes como en las infecciones cutáneas, en algún caso es el debilitamiento quirúrgico en la piel, que puede llegar hasta la amputación de tejidos blandos, o la pierna o el miembro, y en el caso del intestino, resección del colon, que puede terminar en una colostomía temporal, y por último, el aislamiento. Se ha descubierto que para las infecciones de anaerobios es muy útil las cámaras hiperbáricas, que lo que hacen es meterle oxígeno a los tejidos. Y como las bacterias son anaerobias, al tener una concentración mayor al 10%, llegando a 20%, de oxígeno se mueren. Lo bueno es que son sensibles a la penicilina, entonces hay que dar penicilina en altas dosis, depilamiento quirúrgico, limpieza y cámara hiperbárica. ¿Sí? Listo. Esa es la clase. Fácil, más las generalidades de